Panelistas de este día, que son personas muy destacadas en el ámbito de la seguridad social, las políticas sociales en nuestra región. En primer lugar, al señor José Carlos Cardona, quien es el secretario de Estado en el despacho de la Secretaría de Desarrollo Social, Sol de Honduras. Al señor Claudio Reyes, subsecretario de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile. Y al señor Pedro Alcántara, director de Políticas del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia del Consejo Nacional de Seguridad Social de República Dominicana. Un honor tenerlos esta tarde acá con nosotros y nosotras. Y en primer lugar, para partir este evento paralelo, doy la palabra con mucho gusto a nuestro director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL, Alberto Arenas de Mesa, quien además es un especialista regional y mundial en el tema de pensiones. Así que un honor también tenerlo acá. Gracias. Muchas gracias, Claudia, por esa introducción. Y bienvenidas y bienvenidos, como decía Claudia, a este evento paralelo sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones no contributivos en la región. Y me sumo al saludo especial a las autoridades que nos acompañan hoy: José Carlos Cardona, ministro Sol de Honduras; Claudio Reyes, gran amigo, subsecretario de Previsión Social, Ministerio del Trabajo y Previsión Social; y Pedro Alcántara, director de Políticas de Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia del Consejo Nacional de Seguridad Social de la República Dominicana. Bueno, quiero aprovechar, como decía Claudia, de agradecer en el marco, digamos, de la conferencia regional, digamos, a las distintas autoridades que nos están acompañando, digamos, en este evento paralelo. Si menciono alguno y no menciono a todos, me voy a estar en absoluta, total vergüenza. Veo a la autoridad de Costa Rica, veo a Panamá, veo, digamos, al INS de México, y pido todas las de Venezuela. Pido todas las disculpas, digamos, si hay alguien que se me vaya. ¿Ah? Mira, y en este marco de la conferencia regional, como decía Claudia, lo hacemos conjuntamente desde la CEPAL con la cooperación alemana, en el marco del proyecto de reactivación transformadora, superando las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en América Latina y el Caribe. Y este evento paralelo, por supuesto, creemos, digamos, que es básicamente una oportunidad importante para el intercambio, tanto de opiniones como de experiencias y de distintos desarrollos, como efectivamente, digamos, nuestro ministro Cardona decía ya en su intervención, y que desde ya le agradecemos, digamos, esa intervención, digamos, y esa postulación, digamos, a la vicepresidencia en la mesa directiva de la conferencia regional. Bueno, yéndonos, digamos, al punto que hoy día nos convoca, en este siglo, en la región, si tuviéramos que considerar algún hito en la extensión de la cobertura de la protección social, los sistemas de pensiones no contributivos son los primeros en el ranking. Son los primeros en el ranking, y vamos a entregar algunos detalles, digamos, de por qué son esto, y constituyen, digamos, un hito sustantivo y característico, digamos, del siglo XXI, ¿no? Que de una u otra manera, quiero decirlo anticipándome al cierre, son sistemas de pensiones no contributivos que de una u otra manera enfrentan las brechas, digamos, de desigualdad que hay en la región, y enfrentan en forma muy decidida la pobreza extrema y la pobreza entre la población adulta, especialmente aquella mayor de 65 años en la región. En el 2000, este es el dato, en el 2000 la cobertura de los sistemas de pensiones no contributivos en la región era de 3,4% de la población de 65 años y más. En el año 2021, 20 años después, esa cobertura es de 27,5%. Ha crecido más de 20 puntos porcentuales. Pasó, digamos, de cubrir, digamos, en torno a 1 millón de personas a inicio de este siglo a estar cubriendo hoy día a 16,5 millones de personas. Y en términos de gasto es bien importante porque a principios del siglo eso significaba un 0,1% del PIB, y hoy día significa 0,55 puntos del PIB. Y me detengo aquí. Eso significa que con 0,45 puntos del PIB hay 15 millones de personas en el grupo etario de 65 años y más, que hoy día están cubiertas por los sistemas de pensiones no contributivos en la región, en América Latina y el Caribe.
¿Ah? Mencionaba el ministro, digamos, de los esfuerzos de los 20 países de la región de América Latina, 17, digamos, tienen sistemas de pensiones no contributivos, 3 básicamente, digamos, están haciendo esfuerzos por realizarlo. Hay uno de que lo tiene, digamos, en República Dominicana y hace esfuerzos, digamos, por su implementación. Y sabemos de los esfuerzos que está haciendo hoy día Honduras, básicamente para llevar adelante los sistemas de pensiones no contributivos. Y para no alargarme en esta introducción, básicamente, digamos, cuando uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es, y por qué esta trayectoria de aumento del crecimiento? ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué esto no ocurrió 50 años atrás? ¿Por qué no ocurrió 30 años? Bueno, básicamente esto ocurre, entre otras cosas, esta expansión de la cobertura de los sistemas de pensiones no contributivos, ocurre, digamos, a nuestro juicio, al menos en 4 dimensiones. La primera tiene que ver con el fortalecimiento de los sistemas de protección social en la región. Los sistemas de protección social, como bien ustedes saben, en la cumbre de Copenhague, la cumbre mundial de Naciones Unidas de Copenhague de 1995, fue la primera vez que en Naciones Unidas se habla del término de la protección social. Y por tanto, en el siglo XXI, la cobertura y la ampliación de la protección social, entre otras, digamos, tiene que ver también con los sistemas no contributivos. Y por cierto, estos sistemas juegan un papel muy importante para enfrentar la desigualdad, la pobreza y en especial la pobreza extrema entre la población adulta de 65 años y más. El segundo tema tiene que ver con los importantes déficits que existen en los sistemas de pensiones contributivos en la región. Porque efectivamente los sistemas de pensiones contributivos, que son más antiguos que los sistemas no contributivos, tienen importantes déficits tanto en cobertura como en la suficiencia de las prestaciones. Déjenme darles un ejemplo. En las reformas estructurales que existieron en los 80 y los 90, tanto Chile como México como Bolivia siguieron un modelo puro donde el sistema público de reparto fue reemplazado por el sistema de capitalización individual. Todos aquellos países, otros países, hoy día, el sistema de pensiones no contributivos que tiende a la universalidad. El de Bolivia fue uno de los primeros. México, digamos, lo ha institucionalizado, y Chile, el subsecretario de Previsión Social del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de Chile, nos podrá explicar, digamos, en cómo está, digamos, hoy día, después de ese sistema de pensiones solidarios, con pensiones básicas solidarias, digamos, y hoy día con la pensión garantizada universal, llegando al 80% y con un proyecto de ley de reforma en el Parlamento que obviamente, digamos, tiende a la universalidad. El tercer tema tiene que ver con nuestro ministro de Honduras, digamos, nos decía hoy día en la plenaria, el envejecimiento y la transición demográfica. Porque efectivamente, y aquí es importante no marearnos con los números, pero básicamente Europa se demoró 5 o 6 décadas en tener un envejecimiento que América Latina lo va a tener en 2 décadas y media. Esa es la velocidad del envejecimiento que nosotros tenemos. Nosotros vamos a alcanzar el nivel de envejecimiento que tiene Europa hoy día en menos de 3 décadas. Y eso significa que no vamos a tener el tiempo que tuvo Europa para armar los sistemas de protección social. Y por eso es urgente promover sistemas de protección social y promover, básicamente, sistemas de pensiones no contributivos que se hagan cargo de la realidad que tienen, digamos, la población adulta. Y con esto cierro, porque Claudia me dijo que eran 5 minutos y debo llegar como unos 10. Ajá. Y con esto cierro. Hay un cuarto tema, y que esto no es menor cuando uno está, como ustedes, digamos, diseñando políticas públicas. Tuve el honor también de estar al otro lado del escritorio, y quiero decirles de que básicamente hay un tema que está vinculado con la institucionalidad social, que es el debate que tenemos hoy día, que hemos colocado, digamos, ¿cierto?, en nuestro documento de posición, y que lo vamos a tener en los 5 paneles de trabajo, digamos, en la conferencia regional durante estos 3 días, y que está vinculado con la factibilidad de la implementación, está vinculado con la sostenibilidad financiera que permite tener estos sistemas. Claramente, y ustedes, si tuviéramos un sistema no contributivo que nos costara 2 o 3 puntos del PIB y que básicamente no tuviéramos la institucionalidad para llevarlo adelante, no estoy diciendo que no hay que hacerlo, estoy diciendo que sería más complicado, más difícil de implementar. Los sistemas de pensiones no contributivos nacen básicamente algunos, la gran mayoría en la región, atendiendo a la pobreza extrema. Y básicamente, como ya lo decía, gastaban 0,1 puntos del PIB. La gran mayoría gasta 0,3, 0,2 puntos del PIB. Y por tanto tiene una viabilidad institucional, pero también tiene una viabilidad
financiera para hacer sostenibles este esfuerzo por parte del Estado. Y por tanto, claramente, los déficits de la protección social, los sistemas de pensiones contributivos y sus déficits, el envejecimiento y esta factibilidad técnica desde las políticas públicas hacen que el crecimiento, digamos, en este siglo, en estos últimos 20 años, de los sistemas de pensiones no contributivos sea muy, muy sustantivo. Y estamos convencidos, digamos, de que esta tendencia va a continuar. Es decir, hoy día estamos hablando de un 27%, 27,5% al 2021, ¿no? De datos para América Latina y el Caribe, que nosotros esperamos. Junto a Claudia estamos editando un libro acá en la CEPAL, sobre los sistemas de pensiones no contributivos en la región. Parte de los antecedentes que estamos conversando, digamos, obviamente, digamos, van a estar, digamos, en este esfuerzo que estamos realizando, donde cubrimos distintos países, digamos, de la región. Pero cierro, y para no alargarme, cierro, esta factibilidad técnica, esta factibilidad institucional y esta factibilidad financiera hacen un conjunto viable de política pública para que los países avancen en aumentos de cobertura y avancen en la creación de estos sistemas, digamos, en la región. Y es en ese contexto que nosotros, desde la División de Desarrollo Social y desde la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, estamos absolutamente disponibles para continuar trabajando con Honduras, para seguir apoyando a la República Dominicana y a todos los países que en esta área, por cierto, requieran de apoyo o asistencia técnica. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por los puntos que has expuesto y que seguramente también darán lugar luego a discusiones, a reflexiones que podamos ir intercambiando en el marco de este evento paralelo. Les quiero recordar que tenemos traducción para quienes requieran, también que vamos a pasar una encuesta de evaluación al final del evento que les pedimos por favor completar, y entonces para tener en consideración esos anuncios ahora más generales. Y quisiera dar la palabra al señor José Carlos Cardona, ministro de Estado en el despacho de la Secretaría de Desarrollo Social de Cedesol de Honduras, para su intervención, por favor, ministro. Adelante. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alberto, Claudia, y gracias a ustedes por acompañarnos hoy. En la discusión que me gustaría desarrollar en torno a los desafíos que tenemos para la instalación de un sistema de pensiones no contributivas en Honduras, me gustaría iniciarla con un planteamiento bien sencillo, y es que básicamente la instalación de un sistema de este tipo debe darse por inercia, y se va a dar por inercia, porque sencillamente los niveles de vulnerabilidad social en países como Honduras ya son insostenibles económica, social y políticamente. Ningún gobierno puede dar o hacerse de la vista gorda con la realidad que hay en el país en este momento. Para 2019, Honduras tenía un índice de pobreza de 59.3% y después de la pandemia, eso se convirtió en un 73.6%. Estamos hablando que el 62,8% de los niños, en el país están en pobreza. El 36.1% de las personas, de los ingresos del país está en manos de el porcentaje, digamos, el decil más rico de la población. Tenemos 43.2% de ancianos en pobreza relativa y 43,4% en pobreza extrema. Eso es más del 80%. Nuestra población adulta mayor y nuestra población adolescente e infantil es la más vulnerable de la región latinoamericana, creo que después de Haití, tal vez Nicaragua. El 66%, para hacer algunos contrastes y entender, por así decirlo, algunas coyunturas que sería necesario analizarlas, el 66% de la población en Honduras es menor de 30 años. Esto es una ventaja temporal, pero tampoco es, digamos, como para hacer una fiesta, porque en 2010 la población mayor a 60 años era del 6,2%. Y en 2050 va a ser del 18.6%. Eso significa que nuestro país tiene unos 30 años, tal como lo decía Alberto, igual que el resto de la región, para construir un sistema de protección social que garantice que las poblaciones que vamos a envejecer, porque ahí me incluyo yo, podamos estar dentro de un sistema que garantice derechos mínimos. El principio de la insostenibilidad de un sistema
tal cual está en Honduras en este momento. Solo el 8% de las personas en Honduras tienen jubilación. Es una de las tasas más bajas del hemisferio occidental. El Seguro Social de Honduras, el Instituto Hondureño de Seguridad Social, solo atiende al 18% de la población y es el régimen contributivo. Entonces, el sistema de salud público, que está colapsado desde hace décadas, atiende al restante 82%, lo cual es insostenible. La mora quirúrgica de Honduras es la quinta más alta del mundo y tenemos un promedio de mortalidad del 89% de pacientes con cáncer, con problemas de enfermedades de base como diabetes. O sea, es insostenible. Ya es una realidad y lo hemos visto desde que llegamos al gobierno, porque estamos en el primer gobierno de izquierda en la historia del país. Esto significa que hay que resignificar algunas políticas de Estado y construir nuevas. Lo hemos visto que la demanda ha sido altísima a nivel de opinión pública sobre la expectativa que había de cómo íbamos a abordar esta vulnerabilidad y esta realidad latente que se puede ver al solo salir a una calle en Tegucigalpa. Yo creo que con estos datos hay un tercer elemento en la discusión y es que también tenemos una enorme cantidad de población que se encuentra en una situación de vulnerabilidad y que se encuentra también desprotegida por completo por la parte pública, y a otro sector de la población que se ve sometido a la enorme presión de tener que cuidar de estas poblaciones. Y este ejército invisible de miles, de cientos de miles de cuidadores y cuidadoras, sobre todo mujeres, hace que también exista una violencia estructural en torno al tema de género, porque hay mucha violencia doméstica en el país y hay mucha presión sobre las mujeres para cuidar a los ancianos, a los niños y a las personas con discapacidad y también a las personas con enfermedades de base. Por lo cual, pues también por inercia, así como se hace necesaria la construcción de un régimen de pensiones no contributivo, la construcción de un sistema de cuidados. Son los dos desafíos enormes que tiene nuestro gobierno. Ya llevamos casi 2 años de estar en el poder, construimos una nueva institucionalidad social, construimos la Sede Sol como un enorme paraguas para coordinar el gabinete de 32 instituciones. Tenemos 2 programas sociales específicos, uno para la vulnerabilidad social, otro para la extrema pobreza, y nos falta un tercer programa, que es el que pensamos construir con el apoyo de la CEPAL el próximo año, que es para la construcción del programa de cuidados, porque necesitamos entrar fuerte al sistema de cuidados, una discusión a la que el país está llegando tarde como otras. Ahora bien, el enorme desafío para el sistema de pensiones no contributivo es la financiación. O sea, ¿cómo vamos a pagar un sistema de pensiones no contributivo que abarque como un mínimo del 1.5 al 2% del Producto Interno Bruto Nacional? En Honduras, déjenme decirles que la tercera parte del presupuesto de la República se financia por parte del Estado a través de exenciones que se le dan a los grupos económicos más fuertes. En Honduras hay un régimen de exenciones fiscales que es insostenible también. O sea, la tercera parte del presupuesto de nacional se financia desde lo público, pero es un dinero que deberían pagar los grandes grupos empresariales del país. Por así decirlo, esta evasión sofisticada que se construyó en los últimos 30 años a través de los diversos procesos de gobiernos neoliberales, ahora está a punto de ser cambiada por una propuesta de ley de justicia tributaria que está implementando nuestro gobierno. Si la ley de justicia tributaria se aprueba, tendríamos acceso a 2.200 millones de dólares, que es esta tercera parte que les digo yo, de presupuesto que se financia en este momento con deuda. O sea, lo que estos grupos empresariales deberían pagar de impuestos lo paga el Estado en lugar de ellos con deuda. Con esa cantidad de dinero nosotros podríamos financiar no uno, sino 2 sistemas, tanto el sistema de pensiones no contributivas como un sistema de cuidados que fuera lo suficientemente abarcativo para reducir las enormes brechas y los enormes déficits de atención en salud. La noticia nacional hoy en Honduras es que colapsó ayer el Seguro Social porque había 8,000 personas haciendo fila para programar citas para el último trimestre. El Seguro Social ni siquiera se puede hacer cargo de las pensiones, mucho menos de la atención primaria en salud a nivel de subespecialidades. O sea, ¿qué estoy diciendo con esto? Que lo que hay que hacer
en el marco de este régimen no contributivo y el fortalecimiento de un sistema de pensiones no contributivas es también fortalecer la red pública de atenciones a la vulnerabilidad. A través no solo de los programas, sino de las secretarías que históricamente se han encargado de esto, como la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación. Entonces, ese pacto fiscal al que hay que llegar, que es imposible de lograr políticamente por ahora, debido a que tanto la derecha como estos grupos empresariales se niegan a pagar y a ser parte de este nuevo régimen en el que sus exenciones fiscales no van a ser posibles, porque son inviables y porque no son necesarias para el país. Solo para que lo tengan en cuenta, estos grupos empresariales que evaden al fisco por esta tercera parte del presupuesto solo generan el 6% de empleo en el país. Entonces, no se justifica ni moral ni a nivel de números que estos grupos empresariales tengan. O sea, en Honduras hay 300,000 empresas y de estas 300,000 empresas solo hay 500 exoneradas. Y lo que estamos proponiendo en la Ley de Justicia Tributaria es que estas 500 empresas que ya tienen exoneraciones y que algunas son de 70 años, no se les van a eliminar las exoneraciones. Solo se les está prohibiendo obtener nuevas exoneraciones. Y eso, solo el hecho de no renovar y no dar nuevas exoneraciones, nos va a garantizar estos 2.200 millones de dólares que nos permitirían no solo pagar los servicios de deuda, sino también generar endeudamiento público para financiar un régimen de pensiones con fondos nacionales. Eso es uno de los desafíos, el pacto fiscal. El otro desafío es la construcción correcta de datos públicos sobre la vulnerabilidad y la pobreza. Estamos construyendo en este gobierno y como una deuda histórica, el primer censo nacional agrario. Hace 30 años en Honduras no se hace un censo nacional agrario. No sabemos cuánta gente produce la tierra en Honduras, cuánta gente la trabaja, cuánta gente se dedica al tema productivo. Y estamos haciendo el nuevo censo de población y vivienda porque el censo que existe es de 2013, de la dictadura, del narcogobierno, y la encuesta de hogares de 2018. Y ambos están comprometidos políticamente porque se hicieron con mucho sesgo. Uno de los graves problemas que tiene la Red Solidaria, que es el programa que yo dirijo, yo soy ministro de la CDSOL y soy ministro de la Red Solidaria ad honorem, me toca lidiar con el hecho de que la base con la que se hizo la encuesta, la Red Solidaria protege a las 2007 aldeas que están arriba del percentil 45 en extrema pobreza. Y nos toca lidiar con que el censo con el que se hicieron estas aldeas, la triangulación, está mal hecho. Entonces, ese es otro de los retos. Y por último, porque no sé cuánto tiempo tengo, estamos en tiempo. El otro enorme desafío, aparte de la data social que necesitamos y aparte de este pacto fiscal, es un compromiso político. Necesitamos un compromiso político para el futuro. Uno de los problemas que tenemos en los países más pobres del hemisferio y de la región latinoamericana es que la clase política no tiene una visión con base en las próximas generaciones, sino con base en las próximas elecciones. Y eso tiene que cambiar. La presidenta Castro, que es una presidenta bicentenaria, mujer y socialista, tiene 3 características que no existían en la dinámica política del país. Ella tiene muy claro de que este sistema de protección social que vamos a dejar construido debe perdurar para los próximos 50 años. Ella está pidiendo un plan de país a la Secretaría de Planificación. Acá están los compañeros acompañándonos. Se está planeando para 2046, de aquí a 2046, y el objetivo es que podamos no solo incluir la obligatoriedad de los ODS, sino también cerrar, ¿no?, estas brechas históricas con base al análisis estadístico. Esperamos que haya voluntad política para poder hacerlo, esperamos que se logren dejar las bases sentadas para este sistema, pero el enorme desafío es que haya un compromiso ético, político y moral de parte de la clase política hondureña, porque de lo contrario, nuestro país, que hace 2 años estaba siendo vendido en pedazos a través de la sede y que hace 2 años estaba a punto de dejar de existir, pues entonces va a continuar esa ruta en la que iba hacia el despeñadero. Es un tema de país, no solo es un tema de un grupo social, no solo es un tema de un grupo etario. Los sistemas de pensiones deben verse como un tema estratégico para los futuros de las naciones latinoamericanas. Creo que CEPAL lo lee muy bien y por eso nosotros nos hemos acercado a que nos apoyen, porque definitivamente si no tenemos una visión estratégica para el futuro, va a ser muy difícil sostener la protección social y la seguridad social en estos países nuestros y en Honduras en particular. Así es que no sé, termino acá y quedaría abierto a las preguntas que puedan hacer. Gracias.
Muchas gracias, ministro, por todos los análisis y las reflexiones que nos comparte. Los temas institucionales, financieros, de economía política son tremendamente relevantes para avanzar en la implementación de estos sistemas y en el fortalecimiento de los sistemas de protección social. Y luego de esta primera ronda esperamos tener un breve espacio para poder continuar este diálogo. Doy las excusas de nuestro director, Alberto Arenas de Mesa, quien se tiene que retirar. Yo me voy a cambiar un segundo de lugar, les pido disculpas por ello, y vamos a continuar a continuación. Bueno, muchas gracias. Perfecto. Entonces, para continuar con este evento paralelo, vamos a darle la palabra con mucho gusto al señor Claudio Reyes, subsecretario de Previsión Social del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de Chile. Por favor, adelante. Un gran gusto, subsecretario. Vamos a ver. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero agradecer a CEPAL por la invitación, la posibilidad de exponer respecto a nuestro sistema, de nuestro pilar no contributivo de pensiones. En primer lugar, una pequeña historia, ahí se sobreponen algunos de los textos. Un poco de historia de este pilar no contributivo. El año 81, tal como mencionaba Alberto Arenas, se hizo un cambio bajo una dictadura de un sistema de reparto, un sistema de cuentas individuales, una transformación muy radical del sistema de pensiones. Y en ese momento, yo diría, quedan fuera una cantidad de personas, algunas que habían contribuido al sistema, pero que no lograban juntar la cantidad mínima de años. Y por supuesto, aquellos que no habían podido contribuir no tenían ningún tipo de retribución. Se crea en ese momento algo muy incipiente que se llamaban las PASIs, las pensiones asistenciales, unas pensiones muy bajas que prácticamente se distribuían a través de los municipios, con un sistema muy poco transparente y algunas cuotas que significaba de alguna manera una cierta manipulación del sistema. El año 2008 damos un paso radical ya en democracia, transformando y creando lo que se llamó el Pilar Solidario. Me tocó en ese momento la posibilidad de ser también subsecretario en esa época, en la fase de implementación de este Pilar Solidario, en el cual más de 1 millón de personas pudo tener acceso por primera vez a una pensión. Personas que nunca habían cotizado, personas que estaban o que tenían muy pocos años de cotización, no cumplían con los requisitos para ello, y se les otorga esta pensión básica solidaria, en la cual hay una focalización en el 60% más pobre de la población, que tenía que cumplir también con ciertas características en términos de edad, los 65 años para poder acceder a ello, y también en el caso también podían ser extranjeros que residieran más de 20 años en Chile. Al mismo tiempo se crean otros instrumentos que van compensando fundamentalmente la inequidad respecto de las mujeres, como el caso del bono por hijo, que entregaba una cantidad de recursos por cada hijo nacido vivo para las mujeres pudieran incrementar su pensión. El año 2019 se produjo ya un escalamiento de este mecanismo de la pensión básica solidaria. Se partió al principio, como digo, el 2008 con una cantidad pequeña, en torno a los $120. Después ya el 2019 fue escalando, aumentando progresivamente. Y el año 2022 hay un segundo paso, que es a lo que se denomina la pensión garantizada universal. Ya vamos hacia el 90% de la población está cubierta, solamente queda excluido el 10% más rico, y también hay un incremento sustancial, casi llegando a los $200 de esta pensión universal. Esta pensión garantizada universal, si quiere, si lo pueden hacer allá, por favor. Te lo voy diciendo, la próxima. Eso, ahí está, no, así está. La pensión, esta garantizada universal, como digo, es una pensión que parte cercana hoy día, puede alcanzar un monto máximo mensual cerca de los $240, que hoy en día está en ese nivel, pero va disminuyendo en la medida que la persona tiene un mayor nivel de ingreso u otras pensiones.
y por lo tanto llega hasta un tope de en torno a los $1.300, que son las personas que hoy día perciben. Como digo, también tiene una focalización que ha excluido el 10% más rico de la población y se requieren ciertas condiciones, en particular a las personas que no sean chilenos o que hayan residido en el país a lo menos 20 años durante los últimos periodos. Esta implementación de la PGU, que es la denominación que le damos a la pensión garantizada universal, a partir de febrero del 2022 se fue aumentando en términos de monto, se fueron incorporando otros grupos y se va ajustando permanentemente por la inflación. Hoy día estamos ya en niveles que nos permite cubrir cerca de los $228 mensuales por las personas, para cada una de las personas. Y probablemente la fase más compleja, yo diría, así como en la primera fase, cuando creamos la pensión básica solidaria, el mayor problema de la implementación era informar a las personas que tenían un derecho al cual podían acudir, personas que nunca habían tenido una relación previsional con el Estado, por lo tanto había que buscar canales de distribución de la pensión que fueran naturales en su relación con el Estado. Y por ahí nos fuimos por los consultorios, los municipios, no necesariamente por las oficinas normales de organismos previsionales del Estado, porque no los conocían y no había confianza, por así decirlo, para poder llegar a ellos. En este caso, en la PGU, también yo diría el problema fundamental fue estimar las condiciones de aquellas personas que no calificaban, lo que se llama el test de afluencia, es decir, poder instrumentalizar la focalización. Y ahí probablemente cuando uno llega a una población que ya está cubriendo el 90% y está dejando fuera solamente el 10%, quizás vale la pena preguntarse si la focalización en ese solo 10 o dejando ese solo 10 fuera es algo que vale la pena, y si no, buscar mecanismos más pragmáticos y buscar por otro lado mecanismos que al 10% más rico, quizás por la vía más tributaria, lo puedan afectar. Uno de los problemas, como digo, de la focalización es que se está integrando una población nueva y por lo tanto uno de los mecanismos que se nos ha complicado es que al establecer esta pensión garantizada universal como un derecho, ya no es una condición que las personas postulen a ella, sino por el contrario es la obligación del Estado de poder llegar a cualquier rincón donde esté la persona, ubicarla para informarle de ese derecho y que lo puede ejercer. Y esto no es fácil, o sea, aquí para la fase de implementación es necesaria una base de datos administrativos que nos permitan la ubicabilidad, que nos permitan la identidad y poder establecer un beneficio. Hemos establecido campañas que van recorriendo los barrios, que se llama PGU en tu barrio, que pueden llegar quizá a lugares muy remotos en la cordillera o en la zona extrema del país. Ustedes conocen, Chile es un país largo, extremo, con lugares de difícil acceso. Y por lo tanto, este derecho nos obliga como Estado a ubicar a las personas a cuales les corresponde el derecho, y probablemente tengamos hoy día en torno a unas 66, 70 mil personas que no hemos logrado ubicar, pero estamos avanzando cada mes. En total, hoy día son casi 2.100.000 personas que tienen acceso a la PGU, estos son cifras del julio 23, y que se ha crecido este universo desde que partió en el año 2008 a la fecha en cerca de un 400%. Y es como digo, está cubriendo el 90% de la población del país. Cuando hablamos de cifras, en lo que es el pilar no contributivo de vejez solamente, estamos hablando de un orden del 1,7% del producto destinado a esto. Si le agregamos la invalidez también, nos vamos al 1,9%. El total de gasto que Chile tiene en pensiones es de un 3,8% del Producto Interno Bruto. Antes de terminar, quería mencionarles, se dijo que estamos hoy día con un proyecto de ley
que también modifica la pensión garantizada universal. La idea es que llegue a los 250.000 pesos, en torno cerca de los $300 por persona, que sea totalmente universal, que cubre el 100%, sin focalización, y por lo tanto va a ser un salto que nos implica agregar aproximadamente unas 170.000 personas más a este universo de la pensión básica universal, logrando con esto eliminar la pobreza en los adultos mayores. Si esto se puede resolver, la pobreza después de tomada esta ley, de aprobada esta ley, y con el incremento de la pensión garantizada universal, sería del 0%. Con un costo aproximadamente este incremento del orden de los 427 millones de dólares para que podamos llegar a este universo del cercano a los 2.300.000 personas. Y fundamentalmente, y algo que conversábamos antes con Pedro, es que vamos a mejorar la tasa de reemplazo de este segmento. Hoy día la tasa de reemplazo de la población que tiene PGU en el sistema actual es del orden del 55%. Hubo un salto importante con el incremento de la PGU el año 2020, ¿no? 22, perdón. Con esta reforma estaríamos llegando al 71%, que nos parece que es una meta que tenemos que lograr. ¿Qué es lo que nos queda de por medio? Y es donde estamos en este momento enfrascados, por así decirlo, en un proyecto de ley que debe ser aprobado por el Congreso, es resolver la tasa de reemplazo del pilar contributivo. El pilar contributivo actual, nuestro sistema de administradores de fondos de pensiones, es del 17%. Y ahí tenemos 1,5 millones de chilenos que tienen pensiones bajas y que son necesarios poder llegar a ellos. Y nuevamente lo que estamos planteando ahí es incluir de alguna manera la solidaridad en el pilar contributivo sobre la base de algún sistema que nuevamente podamos, los que hoy día cotizan, poder financiar las pensiones de aquellos que ya jubilaron. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Realmente muy interesante, me parece, para poder ir conociendo diversas experiencias, diversos grados de consolidación de todo esto que está fundamental como los sistemas de pensiones no contributivas para nuestros sistemas de protección social. Destacar este enfoque de derechos, ¿no? Este enfoque de una garantía de ciudadanía, un instrumento que permite erradicar la pobreza, la vejez, avanzar hacia esa meta. Y con ello no solo tocar los lugares donde viven personas mayores, sino también tener una serie de efectos replicadores en nuestra sociedad, en el bienestar de nuestra población y bueno, y por supuesto conocer también los distintos asuntos más institucionales que implican poder llegar a la población para efectivamente avanzar sin dejar a nadie atrás en la construcción de un estado de bienestar. Entonces, ahora, sin más, quisiera también presentar y darle la palabra y la bienvenida a Pedro Alcántara, el director de políticas del Seguro de Vejez, Discapacidad y Sobrevivencia del Consejo Nacional de Seguridad Social de República Dominicana. Por favor, adelante. Hola, muchísimas gracias. Para mí ha sido grandioso la experiencia y sobre todo ponerle rostro a las conversaciones, no solo el rostro virtual. Llegué con Nielsen, Vila y contigo, Claudia. Había tenido oportunidad de aprovechar al 200% la virtualidad con tantas reuniones que tuvimos en el trabajo que vamos a presentar hoy. Aparte de que Chile es un país precioso. Gracias por ustedes enseñarme eso. Nosotros en República Dominicana, antes de iniciar directamente con la presentación que nos corresponde, agradecemos la invitación de parte del Consejo Nacional de Seguridad Social, de parte del Ministerio de Trabajo, que son instituciones conjuntas, y de parte de mi persona también a título personal. Agradecido de estar por acá. Nosotros, para poner en contexto, tuvimos una división histórica de lo que es la aplicación de las pensiones en República Dominicana. Nosotros teníamos un sistema disgregado, un sistema separado de pensiones, hasta el año 2003. Nosotros tuvimos como país un cambio de ley en el año 2001. Cambiamos una ley de seguridad social que no fue simplemente que la cambiamos, sino que la creamos, porque no teníamos una ley de seguridad que incluyera los distintos regímenes. Es decir,
el seguro de riesgo laboral o laboral, el seguro de salud y el seguro de pensiones, o discapacidad y sobrevivencia, vejez, discapacidad y sobrevivencia, sino que varias leyes funcionaban para dar cobertura en esos distintos regímenes. Cuando en el 2001 inicia la Ley de Seguridad Social, no hasta el 2003 inicia el sistema de pensiones y cambiamos por un sistema de pensiones estructuralmente de reparto a un sistema de capitalización individual. Eso aumentó la brecha de la razón de existir de las pensiones solidarias. Y lo digo porque dejó una deuda actuarial con las personas que cotizaban a distintos sistemas de reparto, que no podían ingresar a capitalización individual. Tenían años de servicio, había algunas fórmulas en la ley que no habían sido aplicadas. Dada esa situación, nosotros iniciamos con el tema de pensiones solidarias, con la aplicación de pensiones solidarias hasta años después. Si me puedes pasar a la siguiente, por favor. Excelente. Aquí en pantalla tengo una estructura acerca de cómo funcionan nuestros sistemas de pensiones y sin necesidad de explicarla en detalle, lo que quería dejar con este slide aquí era que antes de la Ley de Seguridad Social, los retos que teníamos como nación para la aplicación de ese sistema, de ese pilar solidario, era fomentar el asistencialismo. Nosotros como nación, desde la caída de un régimen que tuvimos, Trujillo, si lo conocen, desde el año 1961 hasta el año básicamente 2001 de estas pensiones, tuvimos gobiernos muy asistencialistas, muy paternalistas, por así decirlo, porque el gobierno como tal asistencialista no es mal. Mal es cuando eso se convierte como un paternalismo, y ese paternalismo como un instrumento de política, no un instrumento de aplicación de políticas sociales, sino un instrumento proselitista. Entonces, esta libertad que tenían estos mandatarios en aplicación de las políticas de manera discrecional no era lo que buscaba con una ley nueva de seguridad social en el año 2001. Cuando nosotros evolucionamos al marco de la ley del 2001, de la ley nueva de seguridad social, logramos tener la desconcentración estatal con la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Social, que es a donde pertenezco. El Consejo Nacional de Seguridad Social es una estructura tripartita. Tiene el sector empleador, tiene el sector trabajador y tiene también el sector gobierno. Así que las decisiones de seguridad social ya no simplemente estaban a decisión o a titularidad de quien ocupaba la curul del momento, de quien fuera la figura presidencial o mandataria, sino que esas decisiones de seguridad social ya tenían que ser consensuadas. Y eso es una parte y un avance importante dentro de la población, porque al estar consensuadas, evitan las discusiones congresuales que nosotros conversábamos, porque ya está en conocimiento el sector empleador, es decir, los empresarios, está en conocimiento el sector trabajador y por sobre todo el gobierno muchas veces como proponente. Y eso ha ayudado mucho en el desarrollo institucional de la seguridad social en República Dominicana. Así que como parte de los logros de esta ley 8701 está en la desconcentración estatal, está la mejoría en el monto de las pensiones. ¿Y por qué digo la mejoría en el monto de las pensiones? Antes del año 2001, y por eso haga el contexto, existían leyes que daban asistencialismo al adulto mayor, a las personas por encima de 60 años, que es cuando es considerado en República Dominicana. Aquí he visto que en Honduras y Chile 65, ¿verdad? A nosotros un poquito más jovencitos. No sé si nuestra esperanza de vida es igual. La de nosotros es 73.8 para los hombres, 76 para las damas, que viven más que nosotros. Pero esas pensiones eran solamente un 50% del salario mínimo público. El salario mínimo público en República Dominicana, en ese momento, estamos hablando de 5,817 pesos. Son $105 al cambio, como mucho. Honestamente, en los países que vivimos, sabemos que esa cifra no es suficiente y un 50% estamos hablando de que la cantidad que le quedaban eran unos 50 y tantos dólares. Y no obstante esos 50 y tantos dólares, sino que estaban bajo la obligación de tener que pertenecer quizás o tener que ser favorecidos por una figura que ocupara algún puesto gubernamental que le favoreciera cobrar ese tipo de pensión, porque eran algunas leyes en específico. Entonces, en el tema del sueldo mínimo, si bien es un reto también estructural y jurídico, porque en República Dominicana nuestro salario mínimo nacional está establecido como limitante de muchas cuotas que se pagan, como multas y cosas como esas. Y si mañana nosotros como Estado llegáramos a ser un Estado muy sumamente rico, de todas maneras tendríamos esa limitante. O sea que siempre van amarradas estas pensiones al salario mínimo.
De todas maneras, la ley 8701 lleva ese salario mínimo a un 60%, es decir, 6,000 pesos. El salario mínimo nacional está en 10,000 pesos dominicanos, son $170, $180, y están en un 50% de eso, algunos $70. Y eso fue parte de esos logros. Y otros de los logros que tuvo también la Ley de Seguridad Social 8701 fue la inclusión de madres solteras. Ya ando evolucionando a que eso, por favor, sean padres solteros también. Y también la inclusión de personas en situación de discapacidad. También nosotros teníamos una pensión solidaria para las personas en situación de discapacidad, porque todos conocemos las limitantes que tienen para acceder al mercado laboral este tipo de personas. Pero no hasta el año 2020-2019, estas pensiones solidarias, después de toda esa historia que contaba, iniciaron. En el año 2020 nosotros iniciamos de manera, digamos, temporal, provisional, como un plan piloto, la aplicación de estas pensiones solidarias en un contexto electoral. Justo el país se abocaba hacia unas elecciones presidenciales, unas elecciones gubernamentales, y estas pensiones solidarias iniciaron en este contexto. Iniciaron en este contexto tratando de superar, y por eso digo que con un plan piloto, por la misma burocracia que establecía la ley 8701. La ley 8701 descansa estas pensiones en la aplicación de los comités de desarrollo provincial. Nuestros comités de desarrollo provincial son unas estructuras gubernamentales por provincia, o comunas se llama acá, igual por comunas, por provincia, y depende de los alcaldes, de los gobernadores, del senador y del diputado de esa provincia. Como todos conocemos, casi siempre, o no, en una básicamente democracia llegado a lo ideal, no siempre son de los mismos partidos políticos. Incluso si son de los mismos partidos políticos, no siempre obedecen a las mismas líneas de interés. Por esto, estos consejos provinciales, a pesar de que suena bonito en ley, no ha podido ser la aplicación para entregar este tipo de pensiones. Así que nosotros, como Consejo de Seguridad Social, en ese entonces, tuvimos que aplicar alguna fórmula que se pudiera estructurar y se pudieran pagar y se siguieran otorgando estas pensiones solidarias. En ese año se entregaron, en el medio de la transición gubernamental, hasta 7,000 y tantas pensiones solidarias. Eso es parte de los retos que tuvimos, fue establecer ese plan piloto. Se tomaron varias instituciones que tenían que ver con asistencialismo para tomar en cuenta para el pago de esas pensiones. Ministerio de la Mujer, Consejo Nacional de los Discapacitados y de las Personas Envejecientes, Ministerio de Trabajo, un Sistema Único de Beneficios, que es básicamente nuestro Gabinete de Previsión Social, entre otras instituciones. Tomando esas instituciones en cuenta, todavía teníamos algunos retos. Así que, bajo el nuevo gobierno, para seguir la evolución histórica, con el cambio presidencial hasta el 2021 estuvimos estudiando lo que se aplicó en lo que se aplicaba a pensiones solidarias. Y esto es bueno, Honduras tiene la oportunidad de vivir a través de nosotros los retos con que podrían encontrarse. Si bien es cierto que estábamos cumpliendo con esa labor social de la aplicación y entrega de pensiones solidarias, no menos cierto es que encontramos algunas situaciones que podrían dificultar en un futuro o generar algún problema en la entrega de esas pensiones solidarias. Esto es bueno observarlo, aquellos países que todavía no han tenido este procedimiento. Nosotros encontramos, al revisar la aplicación de esas pensiones, primero que las herramientas de asignación y distribución presupuestaria estaban desactualizadas. Honduras citó que en el año 2013 fue su último censo. El de nosotros fue en el 2011, quizá con algunos sesgos también. Y esa era la herramienta que se estaba utilizando para la distribución territorial de esas pensiones solidarias. Otra era que las obligaciones de cada institución eran ambiguas y no había responsabilidades definidas, eran compartidas. No se sabía qué hacía en sí Ministerio de la Mujer o Ministerio de Trabajo o cualquier otra institución, no tenían responsabilidades definidas. Así que a la hora de aplicación no se sabía a quién preguntarle sobre una situación en particular. Aquí, por favor, a la próxima. A una situación particular. Esto era parte del protocolo que nosotros teníamos. Otra de las era que la posición pasiva del ciudadano. Esto es muy importante porque el ciudadano es quien debe hacer y tener, a pesar del gobierno abrirle las puertas, la iniciativa de ir a solicitar este tipo de auxilio o ayuda. Y el ciudadano en este procedimiento tenía una posición pasiva. No tenía un sitio donde ir precisamente a solicitarla, sino encontraba algunos formularios y ese formulario, por sobre todo, era un papel que se le entregaba, era otra de las trabas que tenían. A veces hasta lo más simple puede ser una traba.
Para pedir una pensión solidaria habían 3 tipos de formularios. Era difícil para cualquier persona que solicite este tipo de pensión ver para cuál aplicaba. Usted tiene que tener formulario 1, formulario 2, formulario 3. Y esa traba burocrática entonces a veces evitaba que las personas pudieran ejecutar ese tipo de derecho. Por sobre todo, en el año todavía 2020, donde era, encontramos que ese sistema ignoraba el uso de herramientas tecnológicas y abusaba en exceso del uso de papel. Cada institución reproducía una copia de la cédula de las personas que solicitaban pensión. Imagínense, 7,000 solicitudes por 3 son 21,000 documentos en papel. Y no solamente ese documento, algunos que necesitaban el respaldo de seguro de salud, de otro tipo de cosas. Estamos hablando de casi 50,000 documentos. Yo en la oficina, cuando tuve que ocupar la posición que ocupo ahora y entré, por primera vez yo me encontré un cúmulo de 8,400 y tantos documentos. Me tocó mucho, un mes casi, descartarlos todos, pero me di cuenta de la cantidad en papel que se tomaba cada una de esas pensiones. Así que aquí incluyo a mis amigos de CEPALI por lo que nos conocimos. Empezamos a trabajar en la mejora de todas esas situaciones encontradas, en la que todavía trabajamos. Pero para el mapa de interacción de la división territorial, utilizamos básicamente las instituciones que trabajan entregando los subsidios. No hay una institución en el Estado que tenga mejor conocimiento de dónde se encuentran esas regiones donde hay mayor cantidad de pobreza que las regiones quienes entregan subsidios. Y eso, en vez de utilizar el censo, una herramienta estática, preferimos utilizar una herramienta interactiva como la entrega o no de subsidios, que de manera muy frecuente, diaria, semanal, mensual, cada vez que se toman estas decisiones, estas instituciones que entregan subsidios pueden saber dónde se está generando una línea de pobreza y por qué, o dónde se están generando tal o cual situación, que es mucho más efectiva que un censo. También nosotros hicimos un flujograma con una asignación de obligaciones por institución. Institución A se tiene que encargar de tal cosa, institución B de tal cosa, C de tal cosa, dando responsabilidades definidas. Hicimos un solo formulario único, sin importar el tipo de pensión que se iba a cobrar, y también el formulario que las personas tuvieran el de acceso digital. Se desarrolló un software para la automatización, que todavía está en estudio, de selección de beneficiarios conforme a criterios. Esta parte es muy importante. El software se usa para desvincular o quitar la oportunidad de aplicación de favoritismos en regiones por cualquier situación que el que esté ocupando la posición principal gubernamental en el momento quiera hacer. Es básicamente una herramienta enemiga del proselitismo, pero es amiga de la limpieza y objetividad del proceso. Si existiera otra herramienta diferente a un software, también podría considerarse, pero se necesita desvincular la necesidad política o necesidad mercadológica o necesidad gubernamental por A, B o C o Y de quien sea sin nombre que ocupe un primer mandatario en el momento para la aplicación de este tipo de pensiones, porque todas las políticas solidarias o todas las políticas de subsidios generalmente pueden utilizarse como otro tipo de herramientas y eso es peligroso, crear eso. Tratando de evitar eso, se hizo eso. Entonces, ¿qué hemos logrado? Aquí paso a la próxima gráfica, exactamente. ¿Qué hemos logrado como país? Como país hasta el momento, creo que aquí está, sí, dice que se han entregado 34,000 pensiones solidarias, la actualización hasta el momento son 42,000, y si bien es cierto, no da para los 1.5 millones de ciudadanos que tenemos en situación de vejez y vulnerabilidad, no menos cierto es que ayuda a solapar la línea. Además que contamos con el apoyo de la entrega de un seguro de salud a cada una de esas pensiones. Nosotros tenemos un plan de seguro de salud, el cual la población adulta, esa población de 60 años que está en situación de vulnerabilidad, hasta el momento está 98-99% asegurada en salud. Y de aquellos que trabajan, hay un seguro de salud para pensionados, para el pensionado público, que también tienen acceso al mismo seguro contributivo con la única diferencia de la red de prestadores de salud, pero tienen acceso a los mismos medicamentos y esa situación es muy importante. Y aquí abro un paréntesis para comentarlo a título personal. Antes de ocupar esta posición, daba charlas acerca del sistema de pensiones. Vivía de esto mismo, casi de hablar, pero sobre todo de explicar el sistema de pensiones. Y tenía una libertad académica que adoraba, porque podía ser más crítico. Pero en ese entonces descubrí una situación. Casi siempre que yo terminaba de dar la charla, se me acercaba una persona envejeciente, un adulto mayor, y me decía, yo no tengo problemas con cuánto cobre de pensión. Mi problema es que no tengo seguro de salud.
Y esa era una de las situaciones más difíciles que teníamos. Independientemente, es difícil decirle a una aseguradora, nosotros tenemos este paquete de 1,5 millones de adultos mayores en situación de vulnerabilidad y queremos que lo asegure. Si no es el Estado que se encarga de eso, para ningún empresario es rentable asegurar ese tipo de personas, porque no genera por la tasa que tienen de situaciones, por la cantidad de situaciones que tienen, no genera una renta o un negocio. Y por tanto, el gobierno tuvo que crear un seguro para pensionados, un seguro distinto para pensionados. Y sobre ese aseguramiento, también a tomar a las personas de adultos mayores y darle un seguro solidario de salud. Hasta hoy esto ha sido un éxito. En este gobierno se ha completado hasta un 98% de la meta, lo cual es sumamente valuable. Tenemos, como le dije, una cantidad total de 40,000 pensionados. Muchísimas gracias. ¿Y hacia dónde vamos? Aunque parezca poco el impacto, según el informe monetario de la pobreza que nos entrega nuestro Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el 23% vive por debajo de la pobreza, es decir, con ingresos menores a 5,403 pesos dominicanos. Al cambio, quizás algunos $105. Y esa cifra es muy parecida en los adultos mayores de 60 años. Así que una pensión solidaria como la tenemos hoy de 6,000 pesos dominicanos o $110 ayudaría a salir al menos de esa línea de pobreza extrema que viven esas personas. En marzo del 2023, por instrucciones del ministro de Trabajo y bajo la coordinación de la Gerencia General del Consejo, nosotros aceptamos de manera oficial la revisión técnica de este protocolo que nosotros estamos para aplicación de pensiones solidarias, que es un trabajo que todavía estamos en estructura y en labor, pero ha sido sumamente importante, sobre todo aportar la experiencia y recibir la experiencia de estos organismos internacionales dentro de la aplicación de estos protocolos, gracias a la división de CEPAL que nos apoyó. Y por sobre todo, si no tienen alguna otra pregunta, vendrán después, los quería dejar con una pequeña reflexión. Mi familia es de uno de los sectores de una de las provincias más pobres de República Dominicana. Algo que me traumó cuando pequeño, yo tenía quizás algunos 10 años, y leí que la mayor parte de las personas, un 86%, estaban destinadas a estar en la línea de la pobreza. Yo tenía algunos 11 años, no le hice caso a dónde venía la información, pero por eso también valoro mucho estos organismos internacionales, porque de alguno tuvo que llegar. De todas maneras, una compañera, que es de una provincia igual, tuvo la oportunidad de que su padre cobraba una pensión muy pequeña de la que mencioné anteriormente. Con esa pequeña pensión, a ella le pagaron los estudios universitarios, los créditos. Y hoy por hoy, me voy a reservar el nombre, pero ocupa una de las posiciones más importantes de la Fiscalía que da asistencia a las personas en situaciones de vulnerabilidad. Cuando se personaliza, fuera de estos números, esa situación de esos pensionados, se puede ver que el impacto es mucho mayor. Independientemente de que 42,000, como tenemos hoy, de una franja de 1,400,000 y tantos mil, sea poco, esos 42,000 son multiplicadores de mejoría de situación en esos hogares. Así que lo importante para nosotros como países y como país sería compartir cada una de esas experiencias para mejorar esa situación incluso podrían ser 5,000 por situación presupuestaria, 1,000 o una sola que quizás tenga la suerte de ser la amiga que hoy mencioné, la aplicación de esa pensión solidaria. Muchísimas gracias. Alcántara por esa intervención, por esas reflexiones tan valiosas en diversos ámbitos, ¿no? Muchas gracias. Respecto del proceso de construcción o lo que toma una construcción incremental desde la emanación de una ley, de un marco normativo, como en el caso de República Dominicana, la implementación efectiva de una pensión, cómo ir partiendo con metas de cobertura a lo mejor acotadas en un primer momento, pero que pueden ir siendo ampliadas, amplificadas, fortalecidas en el tiempo con una debida planificación, en vínculo también con las cuestiones de sostenibilidad financiera, y destaco en particular en el caso de República Dominicana el tema de suficiencia, que fue una preocupación desde el inicio de la implementación de esta pensión solidaria, como se le llama en República Dominicana, que no es una cuestión que siempre veamos en las experiencias con los sistemas de pensiones no contributivos en la región. Muchas gracias también por compartirnos las dificultades institucionales que creo que deben ser compartidas por diversos países, y la idea también es propiciar y seguir propiciando en el marco de este proyecto conjunto que tenemos con la cooperación alemana, este diálogo, este intercambio sobre experiencias, sobre desafíos, sobre retos comunes en los diversos ámbitos que componen los sistemas de protección social,
de manera de ir avanzando conjuntamente a ver cómo se afrontan. Quizás yo adelanto ahí uno de los comentarios finales, nos quedan unos pocos minutitos, pero decir también el tema de los sistemas de información social, o sea, que es importante poder consolidar estos sistemas de información social, ponerlos a disposición para la implementación de este tipo de sistemas y recogiendo ahí una de las preocupaciones que también expresaba el ministro Cardona esta mañana en su intervención. A ver, tenemos unos pocos minutos porque sabemos que el subsecretario Claudio Reyes se tiene que retirar anticipadamente y bueno, además tenemos una trayectoria larga, digamos, de debates todo este día y en los próximos 2 días y la idea no es agotarlos en este momento y que tengan algún espacio también entre medio de las sesiones. Pero quisiera saber si hay alguna pregunta. La ministra Yorleni León, por favor, no sé si... Sí. Claudio Reyes, quisiera entender el valor agregado que le da la prueba de medios a un tema fundamental. Esa es la primera pregunta, ¿verdad? Después, la segunda consulta que quería hacerle, hasta este momento, ¿cuál es el porcentaje de cobertura que tiene por PGA en la población que cumple con las características para poder optar por una función de este tipo? Y la tercera es cuál es la fuente presupuestaria, cómo se sostiene este sistema. La señora Alcántara quería consultarle cuál es la pertinencia de incorporar, en este caso, mujeres jóvenes a un sistema de pensiones solidarias con una cobertura de 0,17 aproximadamente que tienen ahora. Sí. A ver, muy rápidamente, uno de los elementos que se está incorporando en la reforma que estamos propiciando es eliminar el test de afluencia. Por lo tanto, ya no tiene sentido esto. Por eso yo decía, cuando llegamos al 90%, hay que planteárselo la practicidad de seguir manteniendo algún régimen de focalización para niveles tan bajos de la población. Por lo tanto, esto se elimina. Lo segundo, bueno, hoy día estamos en el 90% de la población objetivo, ¿no? En este caso de las personas mayores de los 65 años. Y la fuente de financiamiento son recursos fiscales provenientes de los tributos. Y por eso, que también hemos insistido mucho, que esta reforma previsional que estamos propiciando no es ajena a la reforma tributaria que está también discutiéndose, dentro de la cual para lograr este incremento de la PGU a 250.000 pesos, cerca de $300, requerimos 0,6 puntos del Producto Interno Bruto en términos de recaudación. Eso. Hola. En el caso de República Dominicana, como había citado, nuestra ley es de aprobación del año 2001 y estamos hablando que los estudios que la sustentaron son quizás de 30 o 25 años atrás. Así que la realidad que se vivía en ese momento no era la misma. El objetivo del legislador, casi presumo, por el cual incluir esas madres jóvenes, era evitar una realidad que todavía nosotros tenemos. Nosotros como país, la mayor parte de los hogares son monoparentales y solo tienen un padre, en ese caso era la madre, no un padre solo, pero era la madre solamente. Y tratando por la ley de seguridad social, como tenía un financiamiento distinto, que no eran simplemente los impuestos, porque en principio estas pensiones solidarias o en futuro se supone que deben tener quizás algún otro tipo de financiamiento, no solamente impositivo. Se estaba viendo como buscarle una salida o un auxilio o un soporte a las demás instituciones gubernamentales que trataban de solapar esa situación o tratar de mejorar esa situación. Todavía el sol de hoy tenemos una realidad un poco difícil con la situación de las mujeres por sobre todo como país y realmente yo soy de política hoy que se debe incluir padres solteros también, o sea, ampliar el espectro porque ese hogar monoparental a veces no solamente es madre, madre y padre, y en principio se ve bien, porque es una persona que tiene que dedicar mucho tiempo al hogar, y eso le da espacio de poder dedicarse a otras actividades productivas, incluso psicológicamente significa de mucho auxilio. Pero madres jóvenes, como mencionó, mujeres jóvenes, obedecía a la realidad que teníamos hace 30 años, cuando se realizaron los estudios de aplicación de la ley 8701. Hay más preguntas de quieran hacer a las entrevistas. México, por favor.
Un comentario muy rápido. La experiencia en México, a partir de lo que escucho ahorita, los planteamientos que están haciendo ustedes, cuando inicia esto en el 2010 más o menos, a nivel local, digamos, una muestra piloto de la Ciudad de México, hubo muchos de los problemas que ustedes plantean. De pronto, la pregunta era, ¿por qué nada más a cierta parte de la población? ¿Por qué excluir a uno de los extremos? Así como normalmente excluimos a los extremos de pobreza, aquí estamos excluyendo a la gente que tiene los recursos. Finalmente se tomó la decisión de que era universal y como un derecho. Y a partir de ser un derecho y ser universal es a todos. La primera experiencia fue interesante porque el 12% de esa población que se pretendía excluir regresó voluntariamente la tarjeta y renunció al derecho, un poco como forma de contribuir, digamos, de manera voluntaria, pero es como la educación como derecho. Yo tengo derecho a acceso a la educación pública, pero si tengo la oportunidad de tener a mis hijos en la privada, renuncio a ella y hago lo privado. Actualmente, cuando esto se despliega a nivel nacional, enfrentamos obviamente muchas complejidades como las que ustedes tienen, pero tiene dos grandes problemas. Uno, es universal también, y dos, algo que todavía entró en discusión, pero igual, como igual entró al problema de ley y es constitucional y es un derecho, no excluye a la población con aseguramiento contributivo, la de seguridad social o la del ISSSTE. Entonces hay gente que goza de triple sistema de pensión. El que le da el seguro, el que además se jubila por parte del ISSSTE, porque hay quien tiene el doble sistema, más que si bien abarca más o menos $150 mensuales, pero la población más desprotegida, ahorita que escuchaba yo el comentario en relación al seguro de salud, en México no les otorgó seguro de salud, parte de un programa de servicios médicos y medicamentos gratuitos que se incluye como una nueva ley que es obligatorio, que está en fase de consolidación, va a llevar algunos años esto, donde utilizando la infraestructura del sistema de salud sin seguridad social que se tenía, ahí se va a anclar la prestación del servicio de salud a la población más vulnerable. ¿Cuál ha sido el problema? Con esto termino, que no se calculó bien el monto. Y actualmente esto no se está llevando a que una muy buena parte, no tengo el dato exacto del PIB, se está llevando este tipo de programas, o vamos viendo ahora sí que de seguros o de derechos, y entonces empieza a desbalancear un poco el resto de la planeación financiera y esto va a obligar al endeudamiento seguramente. Gracias. Gracias, muy interesante también conocer precisamente esta articulación entre políticas, bueno, las políticas previsionales en su conjunto, ¿no? Y las necesarias planificaciones que se tienen que tener previstas para lograr avanzar con sostenibilidad financiera. No sé si hay alguna última pregunta que quisieran hacer, o sí, tú. Hola, buenas tardes. Hice una pregunta al secretario de Honduras. Tradicionalmente los sistemas de pensiones no contributivos siempre se han implementado sobre la base de un sistema de información social. Esa es como la clave, el punto nuclear para la construcción de esto. Y me gustaría saber cuáles son los desafíos que tienen Honduras respecto a la construcción de un registro social de hogares. Porque creo que esa es la parte fundamental para iniciar el proceso de construcción. Nosotros tenemos para nuestra base actual de data para los programas sociales que tiene nuestro gobierno, triangulamos con dos bases de datos. La encuesta de población y vivienda de 2013 y la encuesta de hogares de 2018. ¿Cuál es el problema? Todos los indicadores de vulnerabilidad social y pobreza se dispararon en la pandemia. Y el desplazamiento interno del país es altísimo. En Honduras, la gente en extrema pobreza no sale del país porque no tiene la capacidad para hacerlo. Quien sale son las personas que están en el percentil 30 para abajo de pobreza. La gente que está en 45 para arriba no se mueve. Esos son datos que han hecho agencias de cooperación. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es, como detectamos que esa base de datos no estaba de acuerdo a la realidad actual que tiene el país, entonces la presidenta ordenó que hagamos el censo de población y vivienda iniciando 2024
En enero arranca el censo, a durar 6 meses, que es un censo de barrido total de todo el país. Y el Censo Nacional Agrario con un fuerte énfasis en temas social. Es agrario el censo, pero tiene un fuerte énfasis en identificación de variables como vulnerabilidad social, pobreza y vulnerabilidad climática, que eso es una modalidad nueva y sería el primer censo en América Latina de carácter agrario que va a tener ese componente. Entonces, esperamos con eso mejorar el SIRBO, que es el sistema de registro de beneficiario de Honduras. El SIRBO está en la sede Sol, dentro de nuestro Observatorio de Desarrollo Social, y lo que tenemos es, respecto de la oferta programática, que no es parte de tu pregunta, pero me gustaría ahondar en eso, tenemos el ROPI, que es el registro de la oferta programática institucional, que es lo que cada institución hace y cubre, las poblaciones que cubrimos a nivel público, y ahorita estamos haciendo ya la integración de lo que hace la cooperación, porque en Honduras cada cooperante tiene su focalización y eso es un desorden al que nos hemos enfrentado desde que llegamos. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es algo que se llama SWIS, Sistema Unificado de Información del Sector Social. Entonces ya con el SWIS vas a tener las focalizaciones que hace la cooperación, las focalizaciones que hace el gobierno, y con eso poder por lo menos tener datos más exactos. Incluso voy a mencionarlo acá con poco orgullo. Logramos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por $800 millones ahorita, y una de las claves y razones por las cuales el fondo decidió apoyarnos, aunque ideológicamente estamos muy distanciados de ellos, fue el hecho de que presentamos el proyecto del SWIS y presentamos la focalización de la red solidaria y dijeron, me parece que esta estrategia sí va a reducir los índices de pobreza. O sea, ellos se convencieron de que no estamos haciendo ni populismo ni clientelismo con los pobres, sino que tenemos focalizaciones que son científicamente comprobables, a pesar de que las bases sobre las cuales se hicieron no son tan exactas y no están actualizadas, porque la pandemia, repito, cambió absolutamente todo. Muchas gracias, ministro. Efectivamente, los desafíos de los sistemas son muy profundos. Yo quiero hacer unos comentarios de cierre, pero por favor, antes quisiera agradecer al subsecretario de Previsión Social del Gobierno de Chile. Él se tiene que retirar. Decirle, subsecretario, que han habido participaciones de Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Chile, México, Venezuela y El Salvador. Así que muchas gracias y vamos a agradecerle por su participación. El doctor del CID quiere hacer un comentario. Sí, en realidad era una pregunta para el subsecretario, pero pero va a haber un evento paralelo sobre registros sociales y ahí le voy a hacer de nuevo la pregunta, si es que no lo señalan antes, a la persona que va a representar a Chile en esa mesa, que tiene mucho que ver con la integración de la información, ¿cómo se llama esto? Los datos administrativos, la conjunción de los datos administrativos con datos primarios provenientes de encuestas, por ejemplo, o de censos. Y la ventaja que algunos países han obtenido, haciendo innecesario, por ejemplo, gastar excesivo en censos y encuestas caras, utilizando más los datos administrativos. Entonces, quería saber un poco más la experiencia chilena, por ejemplo, en ese aspecto. Eso es todo. Está el ministro también, el exministro de Desarrollo Social, también Juan, si quieres después. Respecto a eso, efectivamente, tú tienes tú tienes encuestas que cruzan contrato administrativo, que ese es un mundo en sí mismo, las encuestas longitudinales hacen eso. Y por otro lado, dentro de la asignación de beneficios del sistema de protección social, en Chile particularmente tú tienes algo que se llama el registro social de hogares, que cruza la información de pensiones, de impuestos y todas las prestaciones que entrega la seguridad social formal. Entonces tú tienes una idea bastante adecuada de cuánto recibe la persona. El problema típico que tiene, por lo menos del lado de pensiones, porque yo puedo hablar del lado de pensiones, del lado del RCH, el exministro quizá puede referirse con mayor detalle, es que
el problema que siempre teníamos era que era muy complicado identificar el grupo familiar. Porque en el caso particular de pensiones, lo que hacíamos era tomábamos el grupo de beneficiarios de sobrevivencia del pensionado, por dar un ejemplo. Ese era con nuestro grupo familiar. Entonces, ahí uno podía cruzar. Efectivamente, la segunda parte que usted dice respecto a qué mejora, que ahora recursos respecto a hacer encuestas, es cierto, siempre cuando haya niveles de informalidad importantes, porque si hay grandes niveles de informalidad, implica que no hay tanta esa información no está disponible en los sistemas de registro, porque finalmente la información es información administrativa. Eso. Aprovecho de recordar, por favor, que se encuentra Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente, como decía Juan, hoy día tenemos una pequeña anomalía que se espera corregir con el proyecto de ley respecto a la asignación de beneficios, porque está el Registro Social de Hogares que lo que busca es ser el motor, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, pretende ser el motor de datos para la entrega de beneficios sociales de todo el Estado, ¿no? De toda la asignación de beneficios. Actualmente hay solo dos servicios que ocupan sistemas autónomos de asignación de beneficios. Uno es el sistema de educación superior, ¿ya? Que tiene una plataforma específica para asignar la gratuidad, pero que debería terminarse y debería entrar al Registro Social de Hogares igual para asignar beneficios. Y otra es el sistema de pensiones, que no está asignando a través del Registro Social de Hogares hasta la última reforma, o sea, no estaba asignando hasta la última reforma que hizo que fuese efectivamente el 90% de los hogares efectivos, porque una pequeña modificación, que con la nueva reforma que se está tramitando busca que sea en régimen solamente pertenecer al Registro Social de Hogares, ¿ya? Por lo tanto, tener el 100% de cobertura de quienes están en el Registro Social de Hogares. Y precisamente una de las cosas que estaban en discusión para preguntarse cómo hacer para que al tramo más alto de ingresos uno pudiera justificar la entrega de recursos y que no se entendiera como algo regresivo, que podría tener un costo de oportunidad mejor de focalización en otro lugar, es que los recursos de las pensiones fueran también tributables. De esa manera, el sector de más altos ingresos, que muchas veces tiene acceso en el fondo al capital y por lo tanto el global complementario, cuando se juntan todos los ingresos, probablemente ellos caigan en uno de los tramos superiores y uno pueda obtener, por así decirlo, una devolución de lo que le entrega al sector de más altos ingresos, pero mejorar la eficiencia en la entrega, donde ya no tienes que cortar como discrecionalmente en un punto, sino que puedes tener una asignación de beneficios universal, pero a medida que entrega los beneficios son tributables y el propio sistema o esquema de tributos progresivos tiende a devolver de quienes más reciben. Y eso también permite solucionar otro problema, de la subrepresentación o la subdeclaración de ingresos del sector informal. Hay veces donde hay un sector informal que puede aparecer dentro de las personas que menos ingresos tienen, pero pueden tener más ingresos. Y por lo tanto, con mecanismos de monotributo que se está tratando de generar y de sistemas de formalización, tú vas a poder también ahí mejorar de alguna forma la focalización porque también mejoras la tributación por el lado de los ingresos. Pero sí, hay un registro social de hogares que pretende ser la plataforma universal de entrega de beneficios, unificada, que se llena con datos administrativos, que cada vez se están disminuyendo las latencias. Antes las demoras en la actualización eran muy altas, ahora son cada vez menores, ahora son 15 días que se actualiza el registro social de hogares, y tú puedes complementar con datos autorreportados. Si es que tú reconoces que un dato que administrativamente está desactualizado, tú lo corriges y posteriormente te actualizan el beneficio desde la fecha en que tú haces la reclamación. Para cerrar, quiero solo dar un minuto al ministro. Pedro, ¿tú quisieras comentar algo para cerrar? ¿No? ¿No una reflexión final? ¿No? 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 ¿Listo? Creo que es importante que analicemos de cara al siglo XXI las nuevas vulnerabilidades sociales, porque me parece que hablamos de los sistemas de pensiones para los adultos mayores, pero no estamos pensando las otras vulnerabilidades que se van a suscitar a lo largo de este siglo. En este caso,
para nosotros, que somos la nación más vulnerable ambientalmente en todo el hemisferio, necesitamos hacer o crear algún tipo de protección social para ese tipo de vulnerabilidad. Creo que ustedes que están en una isla y que la comparten con un país con graves problemas sociales y un estado fallido a las puertas, tienen ese tipo de problema que van a enfrentar algún momento de este siglo. El acceso al agua, por ejemplo, les voy a dar datos, no sé si me puedo extender más de un minuto, pero voy a ser lo más rápido posible. Nosotros ahorita acabamos de crear un programa de proyectos, todos los proyectos de agua potable de Honduras, el 60% colapsó. De los últimos 20 años, ya los municipios, en Honduras hay 298 municipios, 160 de ellos necesitan nuevas represas, nuevos sistemas de agua potable porque las cuencas de agua se han secado. Eso es una realidad que implica desarrollar algún mecanismo más allá de la contención y de la infraestructura desde lo social, porque tenemos que compensar socialmente a estas poblaciones. El Valle de Sula, que es el valle más industrializado del país, todos los años se está inundando. Desde 2020, que fue el huracán Eta y Iota, ha quedado en una vulnerabilidad ambiental altísima y eso se traduce en enormes cantidades de población en pobreza y en desplazamiento. Lo quiero dejar ahí porque en algún momento CEPAL va a convocarnos alguna colaboración técnica o algo para que hablemos de este tema. Miren, eso es clave. Yo creo que América Latina debería ser la primera región del mundo que se adelante y que pueda hablar de estos temas, porque obviamente el postcapitalismo no está permitiendo, ya que estamos en regímenes plutocráticos donde la riqueza se está concentrando, nadie está pensando en proteger a los más pobres. Y el cambio climático ya está aquí y es una realidad a la que debemos enfrentar desde lo social. Gracias. Muchísimas gracias, ministro. Y también unas breves palabras del señor Pedro Alcántara. Gracias por la invitación. Agradecer a México por lo que dijo sobre todo de la cobertura universal en el tema de las pensiones. Nosotros realmente tenemos aproximadamente, mal contados, un 47% de informalidad. Y esa informalidad no está contada como deficitaria dentro de las pensiones. Así que un régimen universal, ya que no hay un régimen contributivo subsidiado en ejecución como tal en el país, no solucionaría ese problema. Eso es una. Las otras de los nuevos retos que nosotros enfrentaríamos, sí tenemos conscientes, sobre todo que esa informalidad para nosotros va a presentar otro reto de cobertura en el momento que se vayan a pensionar. Si tenemos un 47% del país, de una nación de 11 millones de personas, más con los vecinos que compartimos islas, que también tienen una situación previsional complicada, porque hay muchos que han laborado en República Dominicana producto de las emigraciones y que tenemos que lidiar con esas pensiones, y eso también para nosotros significa una carga estatal impositiva. Pero además incluir dentro de esos retos ese 47% de informalidad que no va a tener cobertura en un futuro. No solo que no van a ser suficientes las pensiones, que eso me llamó la atención cuando el exministro citaba que iban a grabar algunas pensiones que son buenas. Felicidades si ustedes tienen pensiones tan buenas que se pueden grabar. Pero antes de llegar a esas buenas pensiones se necesita tenerlas. Y falta ese 47 por tenerla y por definirle un plan de pensión de esa informalidad o de esa persona que no se dedica al trabajo formal, que no todo el tiempo es mal pagado. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar cierre a este evento. Yo solamente quisiera destacar algunas cosas muy breves, decirles que efectivamente esta es una política que permite avanzar en la reducción de la pobreza. Chile, de acuerdo a nuestros datos, redujo en 8,7 puntos porcentuales la pobreza en los primeros 3 años de implementación de la pensión básica solidaria, estoy hablando de la pobreza en las personas mayores, y en total un acumulado de 16,2 puntos porcentuales en esta población, y como se está viendo, la idea es erradicarla completamente, lo que sería, por supuesto, un avance civilizatorio. Permite avanzar también en la reducción de las desigualdades, y particularmente destaco las desigualdades de género, las profundas desigualdades de género de nuestros sistemas de pensiones, y que necesitamos encarar en este momento y de manera decidida. El tema de la institucionalidad social, el fortalecimiento de los sistemas de información social, de los mecanismos de transparencia, de rendición de cuentas, de selección de destinatarios, y también esta preocupación por cómo superamos una lógica ultrafocalizadora, ¿no? Y creo que también ha sido una cosa muy, muy importante. Finalmente, dejar con las preocupaciones sobre la integralidad y el avance hacia reformas de los sistemas de pensiones en nuestros países que efectivamente
garanticen la seguridad económica de las personas en la vejez, que puedan contribuir a gestar un estado de bienestar verdadero en nuestros países, donde la solidaridad no sea solo una solidaridad al interior de los sistemas de pensiones no contributivos, sino también al interior de los sistemas de pensiones contributivos, garantizando el ejercicio de derechos de todas las personas. Les dejamos invitados, mañana tenemos un evento paralelo a esta misma hora sobre registros sociales. Quiero agradecer ahí a Fabian Klein, a los socios de la cooperación alemana. Hemos hecho este trabajo en el marco de este proyecto con la cooperación alemana sobre reactivación transformadora. Mañana tenemos el evento de registros sociales, el jueves sobre el futuro de la protección social, donde esperamos efectivamente tocar esta cuestión de las nuevas vulnerabilidades y este cambio en la estructura de riesgos sociales que estamos apreciando en nuestra región. Muchas gracias nuevamente a nuestros excelentes panelistas, ha sido un lujo. Muchas gracias, ministro, muchas gracias, director, y gracias a todos y todas. Buenas tardes.